Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Matías. En esta oportunidad estoy con vos para compartir información astrológica sobre el próximo eclipse total de luna llena que vamos a tener el 8 de noviembre. Es un eclipse sumamente poderoso. Es un eclipse, como dije, es un eclipse total de luna. Vamos a ver la luna roja en algunos lugares del mundo. Es una luna de sangre, la famosa luna de sangre. A la hora local de Argentina va a estar dándose a las 8:02 por la mañana, el 8 de noviembre del 2022. Siendo que en algunos lugares del planeta este eclipse va a darse el 7 de noviembre. ¿Sí? Si bien no va a ser visible desde la República Argentina o no desde todo el territorio, completamente no va a ser visible, sí será visible principalmente en el Océano Pacífico, porque esta sombra de este eclipse se proyecta directamente sobre el Pacífico. Va a verse en Japón, en el este de Oceanía, ¿sí? En el este de Rusia, en Corea del Norte, Corea del Sur, en Taiwán, en el este de China, ¿sí? En Canadá, en Alaska, en la costa oeste de Estados Unidos y en el oeste de México. Estos son los sectores del planeta donde se va a ver el eclipse de forma total, ¿sí? Después vamos a tener otra parte por donde pasa la penumbra del eclipse, donde va a ser visible de forma parcial, ¿sí? Esto será en gran parte del continente americano, o sea, parte de América del Norte, más tirando al este, ¿sí? Cerca de América Central y América del Sur. También lo vamos a estar viendo en Europa del Norte. Parte del eclipse también va a ser visible en el círculo polar ártico también. Así que bueno, es poderoso. Es un eclipse fuerte. Pertenece al ciclo Saro 131, siendo el número 34 de 72 de esta familia que son y van a ser en total. Que nos van contando una historia, ¿no? Este es un eclipse que se da en los 16 grados de Tauro, en conjunción con el nodo norte, o sea que eso ya nos está hablando de un futuro, de algo por venir. Y también se da en conjunción con Urano. Está retrógrado, pero bueno, vieron cómo es Urano. Urano lo tocas y reacciona. Está ahí. Es un planeta transpersonal, está lejos, pero Urano es muy mirame y no me toques. En cuanto lo tocan o lo activan, el tipo se despierta y responde. Este es un eclipse que cierra un ciclo, ¿sí? Tiene esta implicancia de cerrar un periodo, cerrar un proceso, por ser una luna llena con el triple de fuerza de una luna llena normal. eh, por el hecho de ser un eclipse, trae esta implicancia del cierre a nivel kármico, a nivel de situaciones de fuerza mayor y un tanto disruptivas también. El ciclo que se cierra pertenece a el eclipse solar que tuvimos en Tauro hace 6 meses, puntualmente el 29 de abril de este año 2022, que fue el eclipse que abrió este periodo. Y para estas fechas vamos a estar culminando por destino con algo que inició en esa etapa, en ese momento del año para nosotros, en el sector Tauro de nuestra carta y en relación a las dinámicas taurinas de nuestra vida y a nivel social ni hablar. Ahora vamos a desglosar un poco esto, ya que di un poco la información técnica al principio. ¿Qué rige Tauro? Cuando hablamos de Tauro, ¿qué fibras tocamos cuando hablamos de Tauro? Tauro nos habla de la seguridad, nos habla del valor, de aquello que valoramos, aquello que tenemos nosotros de valioso para aportar y brindar a los demás. Tauro rige los bienes materiales, rige los recursos con los que cuento y también los que puedo generar. Nos habla de la autoestima, ¿no? De la seguridad, no solamente a nivel económico y a nivel de estabilidad material, sino también emocional. Nos habla del confort, de los placeres sensoriales, ¿no? De disfrutar la vida, de cumplir con nuestros deseos y concretarlos, ¿no? Nos habla del merecimiento, del confort, y también nos habla de las finanzas. Entonces, todos estos temas son los temas que pasan por este proceso de revisión y reconstrucción
a nivel de este eclipse, ¿no? Este eclipse taurino que baña la luna en este tinte rojo, marcando un final de una etapa. Eh, la luna en el signo de Tauro tradicionalmente se considera que está en su signo de exaltación, dado a que el poder de la luna en un signo tan estable, de tierra fértil, que brinda seguridad, proporciona justamente esa tierra fértil para poder germinar, desarrollarse y establecerse de forma tranquila, de forma, ¿no?, como apacible. Pero también la contracara de la luna en Tauro es la situación de que genera muchos apegos, ¿no? Las emociones son muy estables, son muy duraderas, eh, buscamos esa seguridad, buscamos preservar, pero también genera apegos que son muy difíciles de remover, son muy difíciles de soltar. Este eclipse es un eclipse que se da en un signo regido por Venus, ¿sí? Venus rige a Tauro, entonces tenemos que observar mucho qué está haciendo Venus al momento de este eclipse. Venus va a estar en el grado 20 de Escorpio, en un signo súper intenso, un signo regido por Marte, en el que Venus hace y reacciona de una forma un tanto extrema y que nos conecta con este proceso de tener que regenerar y reevaluar el deseo y todo lo asociado al arquetipo de la diosa venusina, ¿no? Entonces nos habla mucho de resignificar los apegos, de diferenciar, ¿no? Venus nos habla mucho del deseo, de lo que yo quiero, y la luna nos habla de lo que yo necesito. Entonces, esta combinación, esta sinergia que se da en el cielo al momento de este eclipse, nos habla mucho de tener que diferenciar entre necesidades y deseos, entre algo que forma parte indispensable de mi vida y algo que es un mero capricho. Y bueno, todo esto va a traer una fuerte controversia a nivel colectivo y a nivel personal. ¿Sí? Ahora me estoy centrando más a nivel personal de qué es lo que trae este eclipse y qué manifestaciones puede traer, y después voy a hablar un poco de lo colectivo. Entonces, ¿qué está haciendo Venus en todo este movimiento, ¿no?, durante este eclipse? Bueno, está en plena metamorfosis, ¿sí?, en el signo de Escorpio. Recordemos que Venus en este momento no está siendo visible desde la Tierra porque todavía está por detrás del Sol. Viene de realizar la conjunción superior, ¿sí?, el famoso Venus Star Point, que se dio el 22 de octubre en el signo de Libra, en el último grado de Libra, y después entró de la manito con el Sol en Escorpio. Tuvimos el eclipse el 25, ¿sí? Entonces Venus está todavía como toda eclipsada, transformándose, transitando las aguas profundas del inframundo escorpiano para resurgir y tomar una forma distinta, ¿no? Entonces, Venus en Escorpio está trabajando mucho los apegos tóxicos, los miedos, las carencias, las inseguridades, ¿no? Todas esas cosas que tapamos con consumo, que tapamos con excesos, con placer, ¿sí? Y nos recuerda el valor de lo esencial, ¿no? Esta cuestión de la diosa que desciende al inframundo, que toca fondo, que se desprende de todo lo aparente, de todo lo superficial para resurgir. Bueno, ya pasó, ya llegó al inframundo, ya llegó al último cinturón del infierno, vamos a decir, ¿no? Y ahora está volviendo a este plano, está resurgiendo. Pero no va a ser visible hasta principios de diciembre Venus, que va a salir del horizonte, sí, va a ser visible en el firmamento como una estrella de la noche, va a ser la primera estrella visible al atardecer. Entonces, esto nos está dando un simbolismo y una información muy trascendental para este eclipse, porque nos habla de una transformación y regeneración, no solamente en las finanzas, sino también en lo que nosotros valoramos, desde en qué gastamos nuestro dinero, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro esfuerzo, ¿no? Y entender si eso por lo cual yo me estoy esforzando, lo que estoy sosteniendo, eso a lo que yo estoy apegado, si realmente tiene que ver conmigo o es algo que viene como impuesto de afuera, si lo estoy impulsando desde una carencia, desde un miedo,
desde una inseguridad. ¿Qué estoy tratando de llenar con eso que estoy persiguiendo, con eso que estoy obsesionado por cumplir, por lograr? O sea, todo esto está tocando Venus. ¿Sí? Todo esto se está moviendo. Por otro lado, el nodo norte, ¿sí? La cabeza del dragón, la cabeza del dragón, el Caput Draconis, el Rahu, nos está hablando, ¿sí? Con esta conjunción con Urano retrógrado, con esta luna que activa Urano, nos está hablando de atentar e ir en contra de todos los apegos estúpidos, ¿no? De la superficialidad, de todo lo que a lo que nos aferramos de forma casi infantil, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que durante este eclipse estamos teniendo también una cuadratura, una T cuadrada, es una configuración geométrica que se da en el cielo a nivel astrológico, que nos habla de una tensión y una energía muy bloqueada. Es un eclipse que viene con una energía muy trabada entre signos fijos y entre planetas que son potentes también, ¿no? Tenemos por un lado el sector taurino, ¿no? Con la luna, con el nodo norte, con Urano, ¿sí? Todos ahí apiñados, juntaditos, buscando, ¿no? Esa estabilidad y diciendo, bueno, yo quiero darle otra forma a esto, pero no sé cómo. Entonces hay como una lucha y una dificultad para entender cómo adaptarse, ¿sí? Por estas tensiones fijas. Del otro lado tenemos al Sol, a Venus y para ese momento también a Mercurio en el signo de Escorpio, ¿sí? Entonces habla mucho de esta cuestión de las situaciones individuales, son todos planetas personales, que dicen, bueno, o sea, a ver, está sucediendo todo esto, pero siento que yo también me tengo que transformar, que algo en mí tiene que cambiar. Mis motivaciones, mi forma de pensar, mi forma de comunicar mi deseo y de entender y gestionar también la información que llega a mí, ¿no? Porque está Mercurio también acá en el medio, y la punta de este triángulo, ¿no? O sea, el que viene como a hacer este rol, a cumplir este rol de mediador entre esta oposición que hay entre el sector Tauro y el sector Escorpio, es Saturno, que está en Acuario, ¿no? Entonces habla mucho de la autodisciplina, de las limitaciones, del compromiso, ¿sí? Entonces, esta combinación de planetas nos habla mucho de que a nivel personal y a nivel colectivo vamos a estar encarnando mucho el mito de Urano y Gaia. O sea, están todos los integrantes de este mito implicados en este eclipse. Voy a hacer un repaso así muy rapidito de este mito, ¿sí? Lo pueden googlear, lo pueden buscar, lo pueden investigar. Seguramente lo van a encontrar mejor explicado que lo que puedo contar yo así ahora, ¿no? Básicamente, en un principio, Gaia y los otros titanes eran las potencias de la naturaleza que estaban sueltas en el universo, ¿no? Gaia, ¿sí? Gaia, que está muy representada por el arquetipo de lo taurino, ¿no? De la Pachamama, de la Madre Tierra, Gaia, junto con Urano, empezaron a dar a luz a muchos titanes y a muchos seres que obviamente no eran perfectos, no, eran bastante monstruosos de hecho, y no encajaban con ese ideal de la perfección, con ese idealismo uraniano, ¿no? que él tenía. Urano es el dios del cielo. Entonces, ¿qué hacía Urano? Los volvía a encerrar dentro del vientre de su madre. Yo sé que suena espantoso, pero bueno, la mitología es un culebrón épico. O sea, y de esa forma, ¿sí? Fue como encerrando a sus propios hijos dentro del vientre de la madre, creando así el famoso Tártaro, que era donde encerraron a los titanes, a los hecatónquiros, ¿sí? Que eran todos estos monstruos que tenían muchos ojos. Bueno, todas estas criaturas, pobrecitos, eran reprimidos por Urano, hasta que Gaia finalmente se cansa, se confabula con uno de sus hijos, con el titán Cronos, el tiempo, Saturno para los romanos, y decide así Saturno castrar, cortarle los genitales a Urano, a su padre. ¿Sí? Fíjense, Gaia, Tauro,
¿sí? Urano en Tauro, encarnando este mito, ¿no? La luna en Tauro, encarnando el arquetipo también y la figura de la madre. Y Urano, ¿sí? Ahí como en esta tensión con Saturno, ¿sí? Que viene como a generar esta sensación de castración, de limitación, de bloqueo. Eh, y bueno, finalmente de este mito, de esta situación, ¿no? Violenta, Urano es desterrado, ¿sí? Pierde el poder, pierde el trono. Saturno, Cronos, inicia una nueva era, la famosa era dorada. Eh, y de esos genitales de Urano que caen en el mar, es de donde se da esta efervescencia, y de esa efervescencia nace la diosa Venus Afrodita. Y a partir de ese momento empezamos a tener una armonía y un balance en el universo. Hasta ese momento no existía. Entonces fíjense cómo todos los artífices de este mito, todos los participantes, todos los protagonistas, están implicados en este eclipse. ¿Sí? Venus renaciendo justamente, ¿no? Detrás del Sol, después del Venus Star Point, en Escorpio, ¿no? Saliendo del agua oscura, de la profundidad, ¿sí? Este Urano en conjunción con la Luna, este conflicto, esta situación de castración, de limitación, ¿sí? De tener que buscar otra forma, y este inicio de una nueva era, esta necesidad de desapegarnos, ¿sí? De estas cuestiones sorpresivas que se dan para cuestionar esas cosas que para nosotros son inamovibles e innegociables. Urano, siempre que lo activan, mueve la Tierra bajo nuestros pies, y sobre todo en Tauro, ¿no? Genera cambios y nos saca del estancamiento. Y este eclipse viene como a darnos un cachetazo de realidad, como para decir, bueno, despertate, despertate. Mucha gente va a empezar a ver cómo no puedes seguir viendo la realidad desde esa burbuja de privilegios y de situaciones que son irreales y que no son equitativas y justas para todo el mundo. Por eso este tiempo pone a prueba la capacidad inventiva de resolver los problemas con creatividad, siendo rápidos, dinámicos, pensando afuera de la caja, ¿no? Y también nos trae esta capacidad y esta necesidad de tener que actualizarnos, de tener que hacernos amigos de la tecnología, de tener que reinventarnos, ¿sí? Este es un eclipse que, tengo que decirlo, va a bajar de un ondazo a muchos seres de luz que están ahí como en una burbuja, ¿no? Como hablando de cosas que no tienen nada de conexión con lo real, ¿no? Tauro no deja de ser un signo de tierra que nos conecta con lo que pasa acá, ¿no? Entonces no podemos estar imaginando que estamos en conexión con la luz divina, porque si estamos en conexión con la luz divina, como es arriba es abajo, se tiene que manifestar también en lo terrenal. Tiene que haber algo que nos conecte también con eso. Entonces es un llamado a volver a lo orgánico, a volver a lo ancestral, ¿sí? A volver a lo artesanal. Es reconsiderar muchas cuestiones que son básicas y que por ahí en toda esta cuestión del poseer, del aparentar, de la tecnología, de las redes, ¿no? De esta cuestión tan envolvente, de este boom de información, se nos van, se nos olvidan, se nos pasan, ¿no? Entonces es muy interesante lo que trae este eclipse a nivel personal. Vamos ahora a nivel colectivo, porque esto ya saben que por donde pasa la sombra de un eclipse, donde es visible, esto afecta a todo el mundo, pero donde es visible, es donde más se siente y donde meses después, ¿sí? Se dan acontecimientos y sucesos asociados a esta energía. Y tenemos que tener en cuenta que los eclipses lunares como este afectan mayormente a las grandes multitudes, afectan al pueblo, afectan a un nivel inconsciente, del inconsciente individual y colectivo, en el que mucha gente empieza a empatizar y a conectar emocionalmente con el mismo registro de lo que está pasando en la realidad. Por eso, este es un eclipse que viene a generar como un despertar, ¿no? Del letargo y de esta especie de magia que nos tiene a todos adormecidos y anestesiados
y empezar a ver la realidad y empezar a ver las cosas con los pies en la tierra, ¿no? Y con la mirada hacia el futuro y no queriendo traer y sostener algo que ya está. Bueno, Tauro, como dije, rige la economía a un nivel más mundano, más colectivo, rige la economía, rige la bolsa, rige las materias primas, ¿sí? Rige las tierras y Tauro es una energía que nos habla principalmente de los bancos. Entonces este eclipse uraniano, que trae una gran carga de inestabilidad, nos está hablando de, bueno, posibles corridas, ¿sí? Alteraciones o caídas en el mercado de valores, en la bolsa, ¿sí? Vamos a tener noticias de todo esto. Y nos está hablando de una gran distorsión en lo que es el mercado, en lo que es el valor de algunos productos y de algunos servicios. Distorsión en el valor de cosas que son básicas para la supervivencia y para poder llevar adelante nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? Muchas cosas se van a ver completamente devaluadas y en cambio otras van a subir a precios estratosféricos. O sea, vamos a observar esta distorsión en las cosas. Entonces, ¿esto qué consecuencia trae? Mucha gente va a perder muchísimo, pero otras personas van a ganar muchísimo. O sea que mucha gente va a perder económicamente, pueden hacer malas inversiones, pero a río revuelto ganancia de pescadores. Otras personas se van a hacer con mucho dinero en muy poco tiempo y de forma rápida, de forma así radical, uraniana, ¿no? Entonces, estos cambios imprevistos que trae este eclipse, ¿sí? Estas activaciones que trae Urano, también puede traer grandes movimientos sísmicos, grandes tsunamis, ¿sí? Activación de volcanes. No nos olvidemos que este eclipse, en este signo, acuérdense del mito que yo les comenté, ¿no? Urano, ¿qué hacía? Metía a los hijos, a los titanes deformes que no encajaban con su ideal de perfección, dentro del vientre de su propia madre, o sea, dentro del núcleo de la Tierra, sin ir más lejos. Y Tauro es el signo de la Tierra. Y este eclipse se ve sobre el Océano Pacífico, donde tenemos un anillo de fuego, que es un lugar geográfico enorme, que es como una herradura, en donde hay muchísimas fallas geológicas y también muchísimos volcanes, muchísimos, ¿sí? Y esto va desde Oceanía, pasa por Asia, por Japón, ¿sí? Por Rusia, ¿sí? Por Alaska, baja por el este de Estados Unidos, México, Centroamérica y llega hasta Chile, hasta el sur de América, el continente americano. O sea, es el área donde se va a ver este eclipse. Entonces, no descartemos que en los meses posteriores a este evento se den movimientos sísmicos, activación de volcanes, tsunamis, todas estas situaciones, eh, porque justamente este a nivel más espiritual, ¿no? 5D, si se quiere, es como el despertar de estos titanes dormidos, es el renacer de estos hijos de la madre tierra, es la madre tierra que se empieza a desperezar y dice, escúchenme, ¿sí? Entonces, vamos a ver mucho de esto. Además, Urano es un planeta que rige la aviación, ¿sí? Es posible que con esta tensión con Saturno, en estos tiempos veamos muchas limitaciones en temas de vuelos, en temas también bueno, de pasaportes, limitaciones en cuanto a las migraciones, y también puede haber algún tipo de restricción en torno a esto y puede haber algún tipo de accidente o fallas técnicas en relación a aviones también, ¿sí? Principalmente en esa zona del planeta, porque bueno, vieron cómo es Urano, o sea, hay que decir todo en la vida, ¿no? No podemos estar encerrados en una burbuja de negación y ver todo hermoso, porque cuando es todo hermoso hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que aprovecharlo, y cuando se dan situaciones que pueden ser caóticas, y bueno, no podemos mirar para otro lado, ¿no? Hay que saberlo, hay que mirar ese miedo a los ojos y
y no darle poder, estar ahí, listo, preparado, pero no darle poder. Entonces, este despertar de los titanes, esta Venus en Escorpio, en el signo de lo profundo, nos va a recordar qué es lo importante, qué es lo esencial en nuestras vidas. ¿Sí? Cómo nosotros nos atamos a ciertas cosas que creemos que sin eso no podemos vivir y en realidad son el reflejo de una situación de carencia y de involución a nivel de nuestra autoestima y de nuestro amor propio también, ¿no? Pensemos que estamos en una sociedad y en un sistema muy tirano en el que, acá no es que me la voy a dar, ¿no?, de anticapitalista ni nada, pero la realidad es que siempre están vendiéndonos esta idea de que somos imperfectos, de que nos falta siempre algo, ¿viste? De que siempre podemos estar mejor. No nos enseñan a disfrutar con lo que tenemos, no nos educan financieramente, no nos enseñan cómo realmente entender la energía del dinero, cómo sanar nuestras inseguridades, cómo trabajar con eso bueno, con esa belleza, con ese valor, con ese capital personal que uno trae para generar riqueza en la vida de uno mismo y en la vida de los otros también. Entonces, es muy interesante porque este eclipse va a traer este despertar de la conciencia de mucha gente que va a decir, che, pará, o sea, ¿qué onda? Nací en esta vida, o sea, encarné en este plano para nacer, trabajar, pagar cuentas y morir, o sea, consumir hasta el día de la muerte, ser funcional a este ciclo y chau, o sea, no, ¿qué onda? ¿Para qué estoy acá? Mucha gente se va a despertar con este eclipse, mucha gente va a ver la realidad con este eclipse y en los próximos meses. Entonces, lo importante para hacer la revolución, esto se lo digo a toda la gente, ¿no?, que sobre todo dicen, no, porque el capitalismo, no, porque el sistema, y que se quejan, pero después andan con un iPhone 13 en la mano, ¿no? Y hacen, ¿no?, como esta cuestión de apoyar causas desde la comodidad de sus privilegios, justamente capitalistas, hablando, ¿no?, desde el privilegio y criticando sin hacer nada. Entonces, si vos realmente querés hacer la revolución y querés cambiar este paradigma, cambiar este mundo, cambiar este contexto, primero tenés que empezar por vos. Es clave. Y lo importante, si vos, ¿no?, no es tu caso, que tenés todo como más o menos organizado y servido, que te eduques financieramente. Que te eduques financieramente, que hagas talleres, que hagas cursos, que te instruyas a nivel de cómo manejar tus finanzas, de cómo gestionar tu dinero. Es increíble cómo a mucha gente, muchos chicos que empiezan a trabajar y que tienen la suerte, por lo menos, ¿no?, de tener un trabajo en blanco, ponele, cómo les engrampan una tarjeta de crédito ya a los 18 años y no tienen ni siquiera noción de cómo manejar eso y te enseñan, ¿no?, a consumir lo que no necesitas porque te hacen sentir vacío, porque te muestran, ¿no?, todo de afuera, buscar el valor afuera. Claro, me siento un trapo de piso por dentro, entonces busco y consumo. Consumo relaciones, consumo sexo, consumo sustancias, me llevo a excesos, me endeudo, o sea, hasta la próxima vida, o sea, reencarno endeudado. ¿Por qué? Porque estoy vacío, porque no encuentro ese valor en mí, entonces lo busco en cosas materiales. En tener, ¿no?, la marca acá, ¿no?, el celular, último modelo, pero por dentro me siento una basofia. Entonces, ahí es donde estamos haciendo y estamos cediendo ese poder. ¿Sí? En lugar de que lo material, lo externo, sea una consecuencia de sentirme valioso, de hacer lo que me gusta, de hacer lo que me apasiona, de entender cuál es cuál es mi lugar en este mundo y por qué estoy encarnado acá. Ahí es donde te salís de esa carrera, ahí te salís del rebaño, ¿sí?, de ser uno más del rebaño que es funcional a que los de siempre sigan siendo ricos, a que los de siempre sigan dictando las mismas leyes y que los de siempre te sigan cagando desde arriba de un pino. Te lo tengo que decir, mi amor, o sea, no te puedo estar perfumando las cosas, ¿no?
Entonces, si querés hacer un cambio en tu vida, si vos decís, che, loco, no merezco esto, ¿hasta cuándo voy a estar haciendo esto? Porque eso también es otra cosa, ¿no? Esta tensión con Saturno en Acuario, que Saturno nos habla mucho de la estructura, de gobernabilidad y de las reglas y leyes sociales, sobre todo en Acuario, ¿no? Nos está hablando de, bueno, esta dificultad para entendernos con los demás, ¿no? Decir, che, pará, me di cuenta de que no encajo en estos grupos, no encajo con esta ideología. Y también vamos a estar viendo cómo el gobierno, frente a esta situación de las dificultades económicas que van a venir, los gobiernos, no estoy hablando solamente de acá de Argentina, sino a nivel mundial, van a empezar a dar subsidios, van a empezar a ayudar a la gente, y esto va a generar un estancamiento y una situación en la que la libertad para hacer, para tener esa libertad financiera de poder tomar mis decisiones, de poder desarrollarme a nivel espiritual, a nivel creativo, a nivel artístico, incluso a nivel emocional y relacional, o sea, va a estar condicionado por, está bien, te ayudo, pero tenés que pensar de cierta manera, tenés que hacer esto de esta u otra manera, tenés que votar u opinar de esta forma. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando tu dinero, te estoy dando tu subsidio, te estoy ayudando. Entonces fíjense cómo esta situación enmascara una herramienta de control y de poder. ¿Para qué? Para estancar a la gente. Total, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacer las cosas? ¿Para qué voy a luchar por mis deseos? Y total, me conformo con lo que tengo acá, soy funcionario del sistema, ¿no? Soy un animalito de granja que siente, pero no cuestiona, no piensa y sigo, viste, a la manada. Y le enseño a mis hijos lo mismo, y mis hijos vuelven a hacer lo mismo, y así el ciclo se repite. Entonces es importantísimo revisar con este eclipse las creencias que tenemos en torno al dinero, en torno a aquello que tenemos para brindar a los demás, en torno a nuestras heridas financieras, a las situaciones de estafa emocional y financiera y económica que hayamos tenido en nuestra vida y en nuestro linaje. También porque eso, la luna activa mucho el patrón kármico de nuestro árbol familiar, de nuestro árbol genealógico. Así como muchas personas van a empezar a diversificar los recursos, se van a dar cuenta de que, bueno, a ver, sí, tengo tal profesión, hace 1000 años que ejerzo esto, tengo un montón de títulos, soy excelente en lo que hago, pero tengo que ejercer y tengo que poner a funcionar este capital intelectual de otra manera. Salir de la caja, cambiar el método, cambiar el sistema en el que yo genero esta riqueza y entro en contacto con la energía del dinero. Esta cuadratura con Saturno, que le hace a Venus, a todo lo que está en Escorpio, a la Luna, a Urano, nos está hablando de esta situación justamente de la castración, ¿no? De la castración del deseo, de la castración de la libertad, de quiero hacer esto pero no puedo porque no llego, porque... ¿Y hasta cuándo te vas a seguir quejando? ¿Hasta cuándo vas a seguir cediendo ese poder? ¿Hasta cuándo vas a seguir culpando a las noticias, culpando al presidente, culpando al no sé quién, al mandatario, al primer ministro, aquí, qué sé yo, ¿no? A mamá, papá, al clima, a los planetas? ¿Hasta cuándo? Es una lección de madurez. Es una lección de poder salir de ese confort y nos recuerda de que el tiempo pasa y que si vos realmente merecés y sentís que tenés que vivir una vida mejor y tener un mejor pasar económico y tener una mejor relación con el dinero sin estigmatizarlo, que lo tenés que hacer por vos, que no te lo van a venir a regalar, no va a venir del cielo. Y eso es un trabajo que empieza desde uno, ¿sí? Entonces, por eso es importante educarse financieramente, leer, anotarse a talleres, a cursos, aprender cómo invertir, qué hacer con el dinero, dónde poner el poco o mucho dinero que tengas que te sobre, porque eso es lo que te va a dar la estabilidad. En este mundo que está cambiando, muchas cosas que nos inculcaron, que funcionaban para nuestros padres, para nuestros abuelos, ya no funcionan para nosotros y para estos tiempos que corren ahora. Y mucha gente va a despertar de un soplamoco con este uranazo que se viene. Lo tengo que decir, gente. O sea, todos estaban como catastróficos con el eclipse en Escorpio, pero este es mucho más potente, este es mucho más fuerte en este sentido, ¿sí? Porque se viene un colapso económico importante a nivel colectivo, a nivel mundial. Entonces, este es un eclipse que nos va a poner frente a frente con esas cadenas invisibles, con esas dependencias que generamos.
a todo nivel. También lo que puedo observar con este eclipse es que muchos bancos van a declararse en quiebra para los próximos meses, ¿no? Y que justamente este eclipse, dándose durante un Marte ya retrógrado, en tensión con Urano, con Neptuno en Piscis y con Júpiter, que ya también está en Piscis para ese momento, vamos a ver cómo también el conflicto que hay en China, con Taiwán, los misiles que está tirando Corea del Norte hacia el Pacífico, que caen ahí como en las costas de Japón, que esto es un quilombo que hay ahí hace meses, pero que no se habla mucho. Bueno, esto se va a ir intensificando muchísimo también, ¿no? Eh, Porque es la zona por donde pasa esta sombra del eclipse, ¿no? Y también vamos a observar cómo hay mucha desigualdad, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace y cómo no hay una coherencia en los discursos. Por eso esto trae un despertar y la salida de un paradigma de consumo, ¿sí? Dejar de ser un androide, dejar de ser un autómata, un robotito que va, trabaja, consume y muere, ¿sí? Este eclipse nos viene a recordar que viniste a este plano, a esta tierra, a dejar lo mejor de vos, ayudar y enriquecer a los demás, porque dando, lo que vos das es lo que te va a volver. Y que hay que salir de este paradigma. Pero ¿qué pasa? Nos meten tanta basura en nuestra mente, nos educan desde un lugar tan restrictivo. Y ni hablar de la historia personal de cada uno, ¿no? O sea, venimos con un bagaje y una programación tan nefasta que va muy en contra de esta grandeza que podemos manifestar en nuestra vida. Y quiero aclarar algo más. Este eclipse se da en el grado 18 de Tauro. A finales de julio del 2022, Marte hizo una conjunción en el grado 18 con el nodo norte en el signo de Tauro. También, ¿sí? Se juntó con el nodo norte y después Urano y fue toda una cuestión ahí que hablábamos de todos estos temas, ¿no? De conflicto que había en tema de corridas, de conflicto a nivel de las monedas, de la economía, del colapso financiero. Acá en Argentina para esos meses tuvimos una corrida financiera terrible, una corrida cambiaria que el dólar se disparó hasta Júpiter se fue. Porque andá a buscarla al ángulo porque voló el dólar en una semana. Renunció la ministra de Economía, bueno, vimos mucho de esto, ¿sí? Y este grado en el que Marte y Urano hicieron la conjunción, ese grado en donde se da este eclipse ahora. Entonces, observemos, porque no es solamente, el eclipse, no, nos cuenta una historia. Por eso yo digo el ciclo Saros, de que al que pertenece cada familia de eclipse, porque eso nos va contando una historia. Este eclipse se relaciona con los eclipses que tuvimos en el 2004. O sea, nos van contando una historia. No podemos estudiar en astrología el suceso aislado de todo lo demás. Por eso mis videos a veces son tan largos, ¿no? Pero bueno, trato de dar toda la información para que sea nutritivo, para que sea algo interesante, ¿no? Y que no quede nada por fuera en lo posible, ¿no? Bueno, Marte, como dije, está retrógrado al momento de este eclipse. Es un Marte que está en Géminis, es un signo muy mental, es un signo que nos habla de la comunicación, de la información, de las redes sociales, de las palabras, esto que yo les decía, ¿no? De los conflictos a nivel bélico, que pueden escalar a un nivel de, energía nuclear y toda esta situación. Yo no creo que se animen a tanto porque Marte en Géminis es muy de bla bla y amenazo y qué sé yo, pero no lo ejecuto. En tal caso, también se está hablando de esto de información oculta, de hackeos. De hecho, creo que esta semana o la semana pasada, acá en Argentina pasó de que hackearon el Ministerio de Salud. O sea, más Marte en Géminis que eso, no sé si hay, ¿no? Y se filtró un montón de información, bueno, un quilombo tremendo. Y bueno, vamos a ver mucho de la guerra de información, de meterle ideas en la cabeza a la gente, de imponer una ideología, de
hackear cuentas, olvídense, cuentas de redes sociales, de personas importantes, etcétera. Las fake news, las mentiras que se descubren y generan enojo en las personas, en la población, las críticas, pero también, como está esta cuadratura con Neptuno y con Júpiter, nos habla de ideologías peligrosas, ¿no? A nivel religioso y a nivel político. Y también nos habla de miedos, de operaciones tapadas, ¿no? Solapadas, por ejemplo, esta cuestión de que por ahí tiran una bomba o hacen una explosión o una situación así medio complicada y dicen, no, porque fue tal país o tal gobierno, pero en realidad fueron ellos mismos que se hacen un autogolpe. ¿Para qué? Para decir, me parece que esto me da la excusa para ir en contra de esto y que se vaya todo al cuerno y dejar al otro como el malo de la película, que acá nadie es santo, pero bueno, o sea, en la guerra dicen que todo vale, ¿no? También, bueno, esta cuadratura con Neptuno nos está hablando de fanatismos, ¿no? Y de posibles atentados. Así que hay que tener cuidado y hay que prestar atención en estos tiempos, porque son tiempos muy controversiales, de mucho movimiento, en el que mucha gente también va a estar enemistándose con otros por esta idea de, bueno, no piensa como yo, no tiene la misma visión de la situación o de la realidad que tengo yo. Entonces mucha gente que se radicaliza y se fanatiza por esa postura, sea por una cuestión de derechos, por una cuestión ideológica, por una cuestión de lo que sea, ¿no? Política, lo que fuera. No, bueno, hay que cancelarlo, hay que negarle el paso a este lugar, el acceso a tal cosa, le cerramos la cuenta, lo censuramos, lo cancelamos, ¿no? La cultura de la cancelación, que es algo muy nefasto y muy turbio, porque va en contra de la libertad de expresión, esto es así. Y insertar esta idea, ¿no? De la cizaña y del odio, ¿no? Cuando en realidad hay una delgada línea entre la cuestión del odio y la cuestión de poder decir y pensar distinto. Y que en esas diferencias se pueda abrir ese crisol ideológico para que se pueda debatir y se puedan dar diferentes puntos de vista. ¿Sí? Estamos en un mundo y en un contexto astral en el que, como hay tanto Escorpio, tanto Tauro y tanta energía fija, es todo blanco y negro, o sea, no vemos los matices, vemos todo derecha o izquierda, de esta forma o de esta forma, blanco o negro, luz o oscuridad, y no vemos que hay un montón de colores y posibilidades en el medio. Así que atentis con esto, ¿sí? Por otro lado, vamos a algo lindo, Venus en Escorpio, al momento del eclipse va a estar haciendo un trígono con Neptuno en Piscis. Esto nos está hablando de un sentimiento de unión, un sentimiento de empatía que aflora en las personas, que empieza como a desarrollar una necesidad de conectarnos los unos con los otros, ¿sí? Nos habla de inspiración a nivel creativo, a nivel de poder conectarnos con algo que dejamos atrás de nosotros, ¿sí? Nos habla de sanar vínculos, de liberar algún tipo de karma también, sobre todo a nivel de relaciones, a nivel de vínculos. Nos habla de sanar relaciones y de fortalecer y potenciar vínculos ya existentes. Pasan a otro nivel. Muchas relaciones que lograron pasar por esta controversial transformación de estos meses se van a ver fortalecidas, van a encontrar otra dimensión y otra forma de entenderse a nivel del amor. Se va a empezar a entender el amor desde un lugar más elevado. Eso es muy lindo, ¿sí? Y también nos está hablando de un cierto nivel de solidaridad, de compañerismo, que empieza a expresarse y a manifestarse entre los seres humanos, ¿no? Así como talentos ocultos que van a emerger también, de mucha gente que, por ejemplo, decía, no, bueno, yo me dedico a trabajar en el banco y esta es mi forma de vivir y qué sé yo, y de repente, pum, se recuerda que le encantaba, no sé, la escultura. Y reconecta con esa parte, con ese tesoro oculto que vuelve a emerger de las profundidades, ¿no? Venus en Escorpio, Neptuno en Piscis. Y la pregunta con esto es, ¿qué es lo que tenés para dar? ¿Qué es lo que tengo para dar? ¿Sí? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi medio para traer belleza, armonía y paz a este mundo? Para poder traer amor, para poder generar valor en la vida de los demás y en mi vida también, ¿no?
La clave con todo esto de Marte retrógrado en Géminis es desenchufarse el cerebro porque mucha gente va a estar cayendo en el síndrome del burnout y esta impresión que queda, ¿no? Acuérdense que las configuraciones que quedan durante un eclipse, que se dan durante un eclipse, quedan como impresas en el cielo y resuenan durante varios meses, ¿no? Acordémonos que esto abre una ventana de 6 meses en el que se van a ir manifestando todas estas cosas. Y esto nos está hablando de desconectarnos, de empezar a buscar adentro, de empezar a buscar ese valor adentro, de no buscar afuera, de no escaparnos, de no negar la realidad, ¿sí? Y evitar el colapso emocional, el colapso mental, que nos intoxiquen el cerebro y la mente con malas noticias. Apaguemos la tele, observemos qué consumimos. Si son situaciones que nos bajan la frecuencia, porque todo esto que está pasando es para bajar la vibración, para bajarnos la vibración, para que estemos preocupados y ansiosos porque nos van a tirar una bomba y la radiación y esto y el dinero y el impuesto y no sé qué, o sea, desenchufar, desenchufar, desenchufar totalmente, ¿sí? Es lo mejor que podés hacer para poder estar en paz, ¿sí? Son momentos importantes, son momentos realmente trascendentales, en donde empieza a renacer, donde vamos a adentrarnos en un nuevo paradigma económico, financiero, global y a nivel vincular y de considerar qué es lo verdaderamente valioso, cuáles son mis ideas de éxito, cómo yo me considero exitoso o exitosa. ¿Qué es lo que yo quiero conservar, ¿no? ¿Qué es lo que merece ser preservado? ¿Qué es lo que yo quiero cultivar también en esa tierra fértil taurina? Todo esto vamos a tener que observar. Todo esto vamos a estar analizando y hacia eso vamos. Esto que yo les digo, ¿no? Este eclipse que es de nodo norte nos habla del futuro, pero es un eclipse de luna, entonces nos habla de un final. Entonces, se ve el futuro, se ve que el futuro es hacia lo orgánico, se ve que el futuro es hacia el reciclar, es hacia consumir cosas orgánicas más naturales, dejar de consumir cosas procesadas, ¿no? Toda esta cuestión que nos intoxica, que nos enferma. Empezar a reconectarnos con la naturaleza, salir tanto de esta quemadura de cabeza constante de las redes, de la información, del noticiero, de las malas noticias, etcétera, etcétera, y volver a apoyar los piecitos en el pasto, mojar las patitas en el mar, mirar el cielo, a entendernos como parte de la naturaleza y reconectar con el valor de lo importante, de lo esencial, ¿sí? Así que bueno, ese es el futuro, a eso vamos, ¿sí? La economía verde. Así que bueno, gente, espero que seguramente algo me quedó en el tintero para compartir. Yo siempre tengo acá como una guía porque me voy armando en un cuadernito todos los detalles de los temas que quiero tocar, porque si no mi cerebro geminiano se dispersa por cualquier lado y termino hablando de cualquier cosa y pierdo el hilo. Por eso por ahí a veces en los videos me ven que miro para abajo porque estoy con la libretita en el que me voy anotando ciertas ideas centrales para no dispersar. Este día del eclipse podemos estar más sensibles. Los eclipses de luna nos afectan mucho internamente a nivel de los líquidos del cuerpo, a nivel emocional, a nivel interno, a nivel de los sueños también, ¿no? Así que prestemos atención a eso. Ese día tratemos de comer livianito, de descansar. Y bueno, ¿sí? Si te gustó este video, te pido que te suscribas, que actives la campanita, que comentes, ¿sí? Si hay alguna información con la que vos contás o disponés que pueda llegar a enriquecer y complementar todo lo que entregué en este video y lo que compartimos por acá. Te pido que lo comentes, que me cuentes cómo lo vas llevando, que me cuentes en qué grado de tu carta cae este eclipse, ¿sí? Donde tenés el grado 18 de Tauro. Y bueno, gracias porque ya somos más de 1000. Y hace bastante que abrí este canal, pero que le empecé a dar energía y a comprometerme de verdad con esto fue más o menos hace 6 meses.
Así que estoy súper contento. Gracias por estar ahí, por llegar hasta el final de este video, que es largo ya, como todos. Y bueno, gracias por el aguante, ¿sí? Y bueno, dale mucho like a este video, manitos para arriba, comentalo, compartilo con toda la gente que sientas que necesita contar con esta información si vos consideras que esto que está acá es valioso. Así el algoritmo ayuda a que esto llegue a más personas, porque bueno, la realidad es que toco temas que son bastante controversiales, bastante polémicos, y bueno, eso, el que vos lo compartas ayuda a que esto se mueva de una manera orgánica, porque bueno, ¿no? El tema de la censura, de que no lo muestran como, como otras cosas. Entonces, bueno, estaremos en contacto. Si querés agendar alguna consulta de tu carta natal, de tu revolución solar, de tu sinastría con otra persona para estudiar un vínculo, está la agenda abierta, me puedes escribir por Instagram, ¿sí? @matías.lemat. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima entrega. Muchísimas gracias y buena vida. Hasta la próxima. Chau, chau.